Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy nos toca segunda de Shmuel, capítulo 3. El capítulo 3 vamos a ver la muerte de Abner. Como veníamos comentando en el capítulo 2, Abner y Joab son enemigos acérrimos. Eso es porque Abner asesinó, realmente mató en batalla a uno de los hermanos de Joab. La muerte de Abner va a ser muy polémica. Abner le va a intentar servir al Melech David todo el reino de Israel en bandeja de plata, pero debido al acto de Joab va a retrasar el reinado de David en toda Israel. David ahorita solamente está reinando en lo que es la tribu de Yahudá y punto, pero el resto de Israel siguen a favor de la descendencia de Saúl, que en este caso el que está reinando es Isbosé. Isbosé va a causar furor en Abner. Por consiguiente, Abner va a intentar vengarse de Isbosé entregándole el reino a David. David hace un acuerdo con Abner de que así va a ser y de que él va a pasar a ser general de su ejército, y Joab va escondidamente a matar a Abner sin permiso de David, y David se va a molestar tan grandemente con Joab que años más tarde, por eso y por otras cosas, va a encargarle la muerte de Joab a su hijo Salomón. En el 1 dice: hubo larga guerra entre la casa de Shaul y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Shaul se iba debilitando. En la guerra interna entre hermanos, en esta guerra civil, David iba ganándola, por supuesto, porque tiene el apoyo de Yahweh. En cambio, lo que es las 11 tribus realmente que están en contra de David, se están debilitando. Recordemos que David solo está reinando en Yahudá en este momento, y eso es importante recordarlo porque el resto de Israel no quiere todavía ser reinado por David como mandó Yahweh. Entonces en el 2 dice: y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Abnón. Este Abnón es muy importante, hay que recordarlo. Él va a causar otra guerra civil todavía más grande que esta. Por culpa de él, y realmente por culpa de David también, se va a dar un problema grandísimo. Entonces este es el primogénito, el mayor. Dice de Ahinobad Jezreelita, su segundo Gilead, de Abigail, la mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca. Este es importante también. Este es el que va a guiar esta guerra civil y va a intentar robarse el trono. Dice: hija de Nefeshín, rey de Gerizún. El cuarto, Adonías, hijo de Hagil. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Ok, aquí tenemos los hijos de David, que siempre es importante ver las genealogías, porque todo eso tiene, un significado también, tiene su simbolismo. Vea que le nacieron 7 hijos, el 7 representa descanso en la Biblia, porque en 6 días se hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó. Ya hemos hablado de los números en la Biblia, y todo eso siempre tiene un simbolismo. Entonces continuemos en el 6. Como había guerra entre la casa de Shaul y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Shaul. Y había tenido Shaul una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá. Y dijo Isbosé a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Shaul tenía una concubina, no era una esposa, pero sí era una amante. En aquel entonces los reyes sí tenían concubinas, pero no estaba bien, por supuesto, siempre estuvo mal visto. En la Torá se dice que el rey no tenga muchas esposas, pero no es que se le permita tener muchas esposas, sino que la recomendación es no tener muchas, o no tener muchas esposas. Lo ideal es tener solo una. Pero debido a que en el Tanakh vemos que los hombres desobedecen este consejo de Yahweh y esta ley también, más tarde se dan problemas muy grandes, como vamos a ver con los hijos de David que acabamos de nombrar, que causan una guerra civil grandísima. Un ejemplo: Abraham tuvo a Isaac, pero también tuvo a Ismael a través de una esclava. Y esta esclava egipcia, al tener a Ismael más tarde se convierte en lo que hoy en día son los árabes, y los árabes son enemigos
por siempre de Israel. Siempre han sido enemigos. No digo que ellos no tengan salvación. Ellos pueden venir a la Torá, pueden venir a los pactos, pueden ser salvos, pero no quieren. O sea, la gran mayoría no quiere. Quiere el Islam. Igual que el cristianismo. De por sí, la gran mayoría de personas quiere cristianismo. Y eso no les va a dar salvación al final de los tiempos. Tienen que buscar los mandamientos de Yahweh. No porque lo diga yo, sino porque así es como está establecido. Entonces no es bueno tener varias esposas, ese es el punto que les estoy dando, porque usualmente entre los hijos se pelean y bueno, se dan muchas cosas. Dice de nuevo, Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿Ves? Esta concubina se está llegando a Abner. Bueno, Abner se está llegando a la concubina. En el 8 dice, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isbosé y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Yahudá? Le está diciendo, ¿por qué? Porque Isbosé le está diciendo, porque usted se llegó a la concubina de mi padre, que parecía una deshonra en aquel entonces. Debido a esto, Abner se va a enojar muchísimo y aquí es donde va a intentar entregar el reino a David. Entonces continúa. Dice, yo he hecho hoy Rajamín con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer, dice con toda la cáscara, porque Abner está diciendo que el pecado es de la mujer, no de él. No, el pecado es de los dos. Uno, porque, bueno, concubina no se puede tener, ya estamos de acuerdo con eso, yo creo. Eso es un amante. El otro, que Abner no se está casando con dicha mujer que se llama Rispa. Él debería casarse y tenerla como mujer, entonces así no sería un pecado según el Tanakh. Y el otro pecado sería que era mujer del rey, ¿verdad? Que fue mujer del rey, pero el rey ya falleció. Entonces, debido a que ya falleció, tiene derecho a casarse bíblicamente hablando. Aún así, en el Tanakh, lo que es un rey, si el rey muere, la mujer que fue el rey nunca más se va a casar, porque el rey, aunque esté muerto, no se lo va a permitir. El pueblo no se lo va a permitir, algo que no es correcto, pero aún así la gente lo hace o lo hacía. Lo hacía realmente, bueno, no lo hace, lo hacían por mandamiento propio. Entonces en el 9 dice, así haga Elohim a Abner y aún le añada, si como ha jurado Yahweh a David, no haga yo así con él. O sea, Abner está diciendo, Yahweh le juró a David el reino, entonces que Yahweh me castigue a mí si yo no le doy el reino a David. Entonces de nuevo aquí dice, si como ha jurado Yahweh a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Shaul y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Yahudá, desde Dan hasta Beersheba, que esos son los límites de Israel, Dan y Beersheba. En el 11, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Isbosé le tenía mucho miedo a Abner, ya que Abner, aunque Isbosé era el rey, Abner realmente era el que tenía el poder militar. Eso mismo pasa con Joab. David es el rey, David tiene poder militar, ok, pero Joab domina gran parte del ejército, entonces es complicado como retirar a Joab de ese puesto o quitarle algún poder político porque mucha gente sigue a Joab, a pesar de que el rey es David y todo el mundo ama a David en este momento. Bueno, sí, la verdad que sí, en este momento. En el 12 dice, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es Aretz? O sea, la tierra de Israel, ¿de quién es? Es de David, porque Yahweh se la dio. Dice, y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a todo Israel. Aquí le está entregando en bandeja de plata a todo Israel. Y si le entrega a Israel, tarde o temprano, Isbosé también va a ser muerto. ¿Por qué? Porque Isbosé no puede seguir vivo. Porque es una amenaza, debido a que es hijo de Saúl y que obtuvo el poder a la fuerza también, desobedeciendo a Yahweh, porque todos saben que el reino es para David. En el 13 dice, y David dijo, bien haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no vengas a verme sin que primero traigas a Mical, la hija de Shaul, cuando vengas a verme. Ok, le está diciendo que si él va a venir a hacer un pacto, que le traiga a Mical. Mical, hija de Saúl, fue la primera esposa de David, pero él tuvo que abandonarla. Eso ya tenemos un estudio, que es cuando David escapa por una ventana porque Saúl lo quería matar y Mical finge que David está enfermo y le da tiempo para él poder escaparse. Bueno, ahí está el estudio y todos sabemos quién es Mical.
Ahí habíamos comentado cosas sobre ella también. Entonces en el 14 dice, después de esto envió David mensajeros a Isbosé, hijo de Shaul, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de Filistín. El que recuerde la historia, Saúl le dijo, si usted me trae 100 prepucios de filisteos, yo le doy a mi hija Mical y lo voy a hacer mi yerno. Ese era el pago. Un pago que Saúl pretendía que cuando David fuera a pelear con estos filisteos, los filisteos lo mataran, no regresara, y así Saúl se iba a librar del nuevo rey de Israel, que iba a ser David. Ese era el plan de Saúl, pero lo que sucedió fue muy diferente. Fue que David fue y consiguió lo que se le pidió y mucho más. Y se le dio a Mical como esposa. En el 15 dice, entonces Isbosé envió y se la quitó a su marido Patiel, hijo de Lais. Ni siquiera se la quitó Abner, se la quitó Isbosé. Aquí tenemos el rey de Israel de este momento, le está quitando la esposa, bueno, primero, las esposas de David. Esta mujer nunca se divorció, pero se casó con otro hombre. Ella, bueno, lo correcto era que se fuera con su marido, ya que era su esposa, pero no se escapó por motivos que no sabemos. Y este Lais, que no sabemos quién es, se casó con la esposa que fue de David. Si usted como individuo, como hombre, sabe que la esposa del rey de Israel, ungido por Samuel, que lo mandó Yahweh, por supuesto, a ungir a David, tiene una esposa y este rey se escapa de la mano de Saúl, yo no me casaría con ella por el peligro que me puede pasar a mí después, ya cuando Yahweh le restituya el trono a David, porque así va a ser. Torpemente, no conozco la vida de Lais ni sus acontecimientos anteriores ni postreros, pero él nunca debió haberse casado con esta mujer, ya que era esposa de David. Era un personaje que todo mundo conocía, el que decapitó a Goliat, ¿verdad? El que mató a Goliat con una honda y después lo decapitó, y que tras de eso era general de un ejército y que era un gran luchador. Yo no me casaría, o sea, no cometería esa torpeza. Ahorita Lais va a perder a, a perdón, el marido se llama Pactiel, hijo de Lais. Ahorita Pactiel va a perder a su esposa. Y es todo lo que va a suceder, vamos a leer. Dice en el 16, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurín. Y le dijo Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procuráis que David fuese rey sobre vosotros. En el 18, ahora pues hacedlo, porque Yahweh ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filistín y de la mano de todos sus enemigos. En el 19 dice, habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi Adón el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David respondió luego a Abner y se fue en Shalom. Ok, aquí va a haber un pacto. Dice que Abner va a traer a todo el pueblo de Israel, y no solo a todo el pueblo de Israel, sino al rey que está reinando en ese momento sobre Israel, que es Isbosé, para que le entreguen el reino a David. Isbosé no va a tener otra alternativa, ya que Abner maneja el ejército y es mejor hacer eso que perder la vida. Entonces en el 22 dice, y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en Shalom. Ok, Abner se estaba yendo, pero en ese momento, mientras Abner se va, Joab, que tiene rencillas con Abner, está viniendo de una batalla y dice que trae un gran botín. Ok, en el 23 dice, y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en Shalom. En el 24, entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho?
He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? O sea, él conoce el asunto que tiene Joab con Abner, que vienen desde una guerra, pues que ya lleva su tiempo, que han muerto muchas personas a manos de Abner y viceversa, a manos de Joab también. Y al darse cuenta de esto, Joab le está reclamando al rey y le está diciendo al rey que por qué no lo mató, que por qué lo dejó escapar. Entonces en el 25 dice, tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sirá, sin que David lo supiera. Ok, entonces Joab le está diciendo a Abner a través de mensajeros que el rey lo está llamando, pero es mentira, el rey no lo está llamando, le está diciendo regrese porque hay un asunto que ocupamos hablar. Abner se está yendo en Shalom, David le abrió la puerta de su casa, lo recibió en su mesa, le está diciendo hagamos pacto, está haciendo paz y ahora Joab lo va a apuñalar por la espalda. En el 27, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Vea lo que sucede aquí. Asael es en el que estábamos leyendo el capítulo anterior, que dice que era muy ligero de pies, o sea, que corría muy rápido. Este Asael había perseguido a Abner en batalla. Era una batalla, realmente, de una batalla es una batalla, ¿verdad? O sea, no es del todo un asesinato, pero sí, sí es un asesinato también. No sabría decirlo. Aquí el que más tiene culpa, obviamente, es Abner. Abner le entregó el reinado a un hombre que no le pertenecía al reinado, que es Isbosé. Muchos dirán, bueno, se lo merece Abner hasta cierto punto, pero el problema es que David le dio su palabra y él es el rey. Entonces David le va a molestar muchísimo este asunto. Ahora, dice que en venganza de su hermano Asael, Abner mató a Asael con el regatón de la lanza. Como vimos en el capítulo anterior, el regatón es la parte de abajo de la lanza y lo traspasó por la quinta costilla y lo mató. Entonces, Joab le está haciendo lo mismo, lo está jalando de la barba y le está clavando un puñal en la quinta costilla para matarlo igual a como murió su hermano Asael. Y así se vengó Joab. Entonces en el 28 dice, cuando David supo después esto, dijo inocentemente, soy yo y mi reino delante de Yahweh para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. O sea, David está declarando en voz alta de que él no tiene ningún asunto con la muerte de Abner y que tras de eso él es inocente de esa sangre. Entonces que él no tiene nada que ver para que no le caiga una maldición, porque eso es posible. Cuando leemos la Torá, hay un pasaje donde dice que si alguien encuentra un cadáver en el campo y no se logra resolver quién mató a esa persona, siempre y cuando haya sido un asesinato, por supuesto, quién mató a esa persona, entonces que tienen que declararse, tienen que llevar un cabrito al templo y demás y hacer ciertas cuestiones y pedirle a Yahweh perdón por esa muerte y decir que ninguno de los presentes, ¿verdad? Supo quién lo mató, ni que ninguno de los presentes que encontraron el cuerpo fue el que lo mató, para que no caiga una maldición sobre Israel, porque Yahweh venga la sangre inocente. Abner no es del todo inocente, pero David lo está viendo como un amigo realmente, porque él tal vez está muy contento porque le hagan entregar el reino, o no sé qué sentimientos tenía, porque uno no los conoce, no están plasmados. Pero sí le molestó muchísimo el hecho de que Joab hiciera esto sin su consentimiento. Continuamos en el 29 y dice así David, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. O sea, esta maldición que está lanzando David hacia Joab es por esta muerte y él se está librando de esa sangre inocente. Entonces él dice que caiga esa sangre inocente sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de toda su familia, pero que no tenga nada que ver ni con Israel ni conmigo, está diciendo David. En el 30 dice, Joab pues y Abisai, su hermano, mataron a Abner
porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. El rey David iba detrás del fetro. Llevaban el cuerpo de Abner y todo el pueblo iba llorando detrás de Abner. Esto tal vez David sí es muy bueno, digamos, porque podría provocar otra guerra, una guerra más grande, que todo lo que es Benjamín y las demás tribus se unan por la muerte de Abner y lo pongan como una víctima. Pero si el pueblo se entera de que David lloró a Abner, entonces eso podría apaciguar mucho el pueblo y que la gente llegaría a pensar de que no fue David el culpable de esta muerte. Eso es buena estrategia, digamos, no como estrategia, porque él lo hizo de corazón, no tal vez sí lo hizo de corazón, pero sí es importante entenderlo también. En el 32, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Entonces, aquí continuamos a ver en el 35 dice: entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera, porque él había estado en un ayuno después de la muerte de Abner, antes de que alcanzara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Elohim y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustase pan o cualquier otra cosa. Cuando en el Tanakh se oye esto, así me haga Elohim y aún me añada, es un juramento en el nombre de Yahweh. Son personas que están jurando. En este caso, David está jurando de que él no va a comer pan hasta que se dé, hasta que llegue la tarde. En el 36, todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Y dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Yahweh dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Entonces la maldad de la muerte de Abner le cayó a Joab y a su hermano y a toda su familia. Y ahí termina el texto. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom ubrahot, paz y bendiciones. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך,
שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אוי 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 אוי, שיר למעלות, שא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים